palabras a veces parecen ser muy agradables al oído, pero carecen de una parte, de la parte que te da lo que es conocer a Dios, lo que verdaderamente es complementar el conocimiento de la sociedad con lo que es el amor a Dios. La madurez es el tema que vamos a ver en espero en media hora poder dar lo que quiero dar. A la madurez del cristiano ayuda para que nosotros podamos enseñarles a las demás personas no tanto lo que es nuestro conocimiento, no tanto el qué pensamos nosotros, sino qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero siempre está la frase, no puedes dar a otros algo que tú no tienes. Y me he propuesto a través de los años siempre tratar de llenar mi corazón, mi mente, mi corazón de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios, porque muchas veces queremos enseñar, sí, queremos decir a la persona, mira, ven, busca a Dios, pero he notado que debemos de hacer muchas veces pausas en nuestra vida para poder analizarnos, poder ver verdaderamente cómo nosotros estamos delante de Dios. Y siempre la pregunta obligada, siempre la pregunta que te va a tocar a tu mente, a tu corazón, ¿qué si el Señor te llama hoy? O sea, ¿qué si el Señor te llama hoy? Si el Señor me llama hoy y me dice, ven delante de mi presencia, ¿cómo vas a ir? ¿Verdaderamente estamos preparados? ¿Verdaderamente estamos listos para estar frente a frente con Él? Bueno, el estar o no estar listo depende qué prioridades, qué lugar ocupe Él. Se le olvidó aquí la pantalla, por favor. Bueno, si no me siguen en la pantalla, no se preocupen, yo voy a seguir con el tema. Es importante entender cuál es la madurez. En la escritura, Efesios capítulo 4, versículos 12 en adelante, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primero a los Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando crecí, cuando fui adulto, cuando fui grande, dejé las cosas de niños. Y es cierto, nosotros tenemos que ir avanzando poco a poco en nuestra vida, tenemos que ir creciendo poco a poco en nuestra vida. En un principio, cuando estamos conociendo acerca de Dios, pues estamos como unos niños y no avanzamos, pero hay tiempo en nuestra vida en que tenemos nosotros que ir creciendo, que ir madurando. ¿Qué pasa de aquel papá, qué pasa de aquella mamá que ve a su hijo pequeño, ya tiene 1 año, el niño no dice una palabra? El niño llegó a los 2 años de edad y no ha dado ni los pequeños pasitos que comúnmente dan los niños, o hasta camina. Hay algunos niños que al año ya están corriendo. Y si tú no ves a tu niño caminar, y si tú no ves a tu niño hablar, y si tú no ves a tu niño hacer las cosas que normalmente hace un niño de la edad, indica alguna advertencia. Tu mente, tu corazón indica alguna advertencia y te dice algo no está bien con mi hijo, porque no se va desarrollando, porque no va avanzando. Y tienes tú entonces que empezar a ver cuál es el problema. Buscas cuál es la raíz del problema, lo atacas. ¿Para qué? Para ayudar a tu hijo a crecer. Es lo mismo en nuestra vida cristiana, es lo mismo en el desarrollo de nuestra vida secular. Tenemos que ir avanzando todos los días. No puede pasar nuestra vida y nosotros siempre quedarnos en la misma posición. Tenemos la capacidad que Dios da de que cada uno de nosotros poco a poco, algunos adultos me dicen, hermano, pero es que cuando ya se está adulto ya no se aprende igual, ya no se tiene la misma capacidad. Es cierto, el cuerpo conforme va creciendo se va desgastando, se va cansando y es más difícil, pero no es imposible. Quiere decir que requiere más trabajo, quiere decir que requiere más esfuerzo, quiere decir que requiere más dedicación a memorizarte un versículo de memoria. Recuerdo aquí en la congregación cuando estábamos jóvenes, no voy a decir hasta la palabra suena feo, nos obligaban a aprender los capítulos completos y decirlos. Estaba escuchando a mi sobrino en la mañana a decir el texto que le dejaron de tarea, memorizar los textos, porque esto al final de cuentas dice un dicho común, lo que bien se aprende no se olvida, nunca se olvida. Entonces nosotros tenemos que ir poniendo como prioridad las cosas de Dios. Y cuando digo con prioridad es que
Dios es importante en nuestras vidas. Y mientras no veamos a Dios como importante en nuestras vidas, va a ser muy difícil que nosotros hagamos las cosas que a Él le agradan, porque nuestras prioridades son otras, porque lo que queremos hacer son otras cosas. Mateo capítulo 10, versículo 37 dice: el que ama a padre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Fíjense, ese es el nivel donde Dios está poniendo cuán importante es nuestra relación con Él. Porque no está diciendo que no ames a papá, no está diciendo que no ames a mamá, pero está diciendo que Dios debe tener un amor mucho más grande. Si yo te pregunto cuánto amas a tu papá, si yo te pregunto cuánto amas a tu mamá, pues nos vamos a deshacer en palabras para decir cuán grande es el amor. Y a veces me voy al lado dramático, melancólico, de preguntarle a aquel que no tiene papá, de preguntarle a aquel que no tiene mamá. Y si yo le pregunto a aquel que no tiene papá, a aquel que no tiene mamá, ¿qué darías por un pequeño instante? ¿Qué darías por un pequeño segundo? De acercarte a papá, de acercarte a mamá y poderle decir un par de palabras. Estoy seguro, dirían cualquier cosa. Bueno, el amor de Dios va más allá de eso. El amor que debemos tener por Dios va más lejos que eso. No nos es fácil comprender cuando no nos acercamos a Él. Como igual, como hijos no entendemos el amor de los padres. Pero cuando somos padres, entonces entendemos lo que es derrochar y lo que es dar amor sin esperar nada a cambio. Pero eso lo aprendes solamente cuando pones a Dios como prioridad en tu vida. Me da la siguiente imagen. El amor y la disciplina van tomados de la mano. El amor y la disciplina siempre nos van a ayudar a entender. Decía el papá en la clase un comentario, dice que nos castigaban, que nos pegaban. Y pues ellos mencionan que muchas veces, yo siempre he dicho, gracias a Dios yo no tengo memoria, tengo la marca del 5 aquí, pero yo creo que no es cierto. No tengo memoria de eso, pero lo único que sé es lo que la misma escritura confirma en Hebreos capítulo 12. Dice, el capítulo 12, versículos 6 en adelante, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y si seguimos leyendo el texto, dice, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. ¿A quién de nosotros cuando nos pegaban con el cinto mamá o papá, decíamos, qué bueno que me pegue mi mamá, qué bueno que me pegue mi papá? No, ¿verdad? O sea, no era causa de gozo. Pero dice la escritura, al final trae fruto apacible a todos los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir, a todos aquellos que se nos educó de una manera para honrar y respetar a papá, a mamá, a la sociedad, a la iglesia y a Dios. Al final de cuentas, el fruto se va a ver. Por eso, como es Dios se instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se va a apartar de él. Entonces, la disciplina y el amor van tomados de la mano. Pero ¿qué te motiva a aplicar la disciplina? ¿Qué te motiva a aplicar la disciplina? Es el primer punto que vamos a ver en camino a la madurez. ¿Qué es lo que te hace a ti comportarte de una u otra manera? Bueno, antes de empezar a hablar de la disciplina en la iglesia, hablar de disciplinas y demás, debo hablar en el sentido personal. Si para yo tratar de que otras personas se sujeten a X disciplina, a X forma de comportamiento, yo tengo que ser un ejemplo. Yo tengo que comportarme. El texto que está en la pantalla de 1 Corintios, capítulo 9 y 7, es muy diferente posible a las versiones que traigan, porque quise tomar esta versión. Fíjense lo que dice el texto. Al contrario, dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros las buenas noticias, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Ese texto que nosotros ya conocemos, pues si predico el evangelio no tengo de pedir y gloriarme porque me es impuesta necesidad, pues parte del complemento de este texto. Pero antes de ser eliminado, primero yo me disciplino, primero yo trato de buscar. Esto quiere decir que yo volteo a mí mismo y tengo que ver todos mis virtudes, qué bueno que las veo, pero también ver los defectos que tengo. Y darme cuenta por qué tengo esos defectos, por qué tengo estos problemas.